Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este tutorial de acuarela, neblina con montañas. Comenzamos. En primera instancia les mostraré el dibujo a lápiz, que es el trazo básico para esta pintura. Tenemos un punto de fuga con una carretera, montañas en el fondo y un cielo nublado. Empezamos con una diluida de ocres y azules para crear el efecto de la neblina. Debe ser una aguada bastante generosa, donde iremos mezclando poco a poco los colores hasta obtener ese azul verdoso que se necesita para crear el cielo. En siguiente instancia, con un pincel bastante ancho, estamos humedeciendo todo el cielo. Recuerden que el cielo se trabaja húmedo sobre húmedo. Comenzamos dando algunas capas, que va a ser un degradado de la parte superior a la inferior, donde no debemos tocar la montaña. Seguido de esto, vamos a dar algunas pinceladas para ir oscureciendo algunas áreas. Colocamos en la parte superior un azul más puro para hacer ese contraste del degradado. A continuación, creamos la neblina que irá sobre el cuerpo de agua de la parte inferior derecha. Con el mismo pincel, lo más húmedo posible, retiraremos la parte inferior y con papel de cocina iremos creando el efecto de la neblina como si fueran nubes. Recuerden que la acuarela baja mucho el tono y esta es una primer capa que va a dar el esbozo de lo que queremos generar. A continuación hacemos una mezcla de azul cerúleo con verdes para crear el distanciamiento de las montañas en el plano más profundo. Comenzamos con la primera montaña. Recuerden que debemos dejar esos espacios en blanco entre la montaña y la neblina. Trabajamos húmedo sobre húmedo. A medida que va bajando podemos ir contrastando un poco más. En esta ocasión vamos de una manera un poco descuidada, por así decirlo, dejando que la humedad de la acuarela exprese a sí misma para crear la textura. Seguimos salvando los blancos con el papel de cocina. Y respetando las formas originales que dejamos. El orden del trabajo en esta acuarela es ir respetando los húmedos continuos para que no haya una mezcla de colores. Es por eso que primero generamos el efecto en azules de la montaña del lado izquierdo y la bruma de la neblina que va sobre el cuerpo de agua. Para trabajar la montaña más cercana, que va del punto de fuga hacia el plano principal, usaremos colores un poco más cálidos, ya que está más cerca y la limitación de visibilidad no es tanta. En esta parte creamos una mezcla de azules con más cerúleo aún para hacer ese alejamiento aún más profundo sobre la montaña derecha. Vamos a ensuciar un poco el tono para que quede más oscuro, un poco más de ese sentimiento de alejamiento, y se va hacia los verdes al meterle el siena tostada. Con el pincel limpio podemos ir retirando los excesos de pigmentación para crear esa neblina blanca, grisácea, que nos va dando el efecto. Conforme se van secando las capas, podemos ir cambiando la zona de trabajo para ir detallando cada vez un poco más cada montaña, cada neblina, cada parte. Ahí con una mezcla de gris de paint con azul, bastante diluido, hacemos el tono de la carretera. Recuerden que como hay un alejamiento, la parte más frontal de la carretera va un poquito más oscura, más saturada de pigmentación. Aunque el espacio es muy reducido, podemos hacer ese degradado para la profundidad. Creamos algunas sombras
distinguiendo los elementos horizontales de los verticales. Y esa continuación de la carretera, que en el fondo termina siendo una línea prácticamente, y utilizaremos el mismo tono para hacer ese desnivel que da desde la carretera hacia el cuerpo de agua. Aquí podemos ver un acercamiento de cómo va quedando. Recuerden que este es el primer esbozo, digamos que la base de la pintura. Vamos retocando, dando mayor contraste a las montañas del alejamiento. Con el pincel seco en esta ocasión, ya no trabajamos el húmedo sobre húmedo para crear esa textura en la montaña. Hay puntos que se ven, puntos que no se ven. Aquí el efecto es como permitir que se cree un poco de espacios en blanco que son entre la bruma y la posible nieve que se va sugiriendo al observador. Trabajamos el primer plano oscureciendo la parte más cercana, diluyendo hacia el fondo un poco el pigmento y sin miedo. También cuando trabajamos el primer plano, recuerden que podemos trabajar una mayor cantidad de detalles. Los detalles no significan ir con el pincel súper delgado, delineando cada parte. En la acuarela hay que permitir que se exprese la propia solución del agua. Crear esbozos de lo que pueden ser árboles que se van viendo sobre la montaña en el alejamiento. Y ahí en la segunda montaña creamos algunas sombras, saturando un poquito más el color. Estamos trabajando el cuerpo de agua que se sube hacia la neblina, de nuevo con una aguada. Rescatando los blancos entre la zona del cuerpo de agua y la montaña. Estamos preparando un azul casi gris frío para el primer plano. La paleta de colores elegida es bastante fría por la atmósfera que se quiere crear en esta pintura. Aprovechamos el gris de paint para crear las sombras, para darle volumetría, aunque los cuerpos sean muy largos, muy distantes. Es importante crear ese efecto de volumetría. Al no tener una luz directa y dura, todas las luces son suaves, es más complicado definir la zona de la sombra. Un poco de verde en el camellón, un poco de verdes en el primer plano, incluso amarillos ocres, que son los colores que en el espectro de luz visible tenemos más cerca. Esos elementos verticales son muy importantes porque dan el efecto de profundidad a la distancia. El primero en un tono más saturado y a la distancia se va perdiendo esa saturación en el tono. Vamos ayudando con texturas y sombras a la volumetría junto al cuerpo de agua. En este caso, como no hay una imagen de referencia, la ha sido creada en su totalidad por mi imaginación. Es importante ir viendo cada parte como quisiera yo que se viera, sin tener que apegarnos a una realidad de imitar una fotografía o una escena en específico. Damos detalles de bruma con el pincel bien húmedo sobre una aguada sobre el cielo para saturar un poquito más esos tonos que están más pegados a la montaña y que se vean más claros en la parte superior de la pintura. Intentamos darle más detalle al agua, cómo va subiendo la neblina. Esperamos a que seque y ahora sí,
la poderosísima firma. Eso es todo y gracias. Recuerden suscribirse.